Buenas noches, bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Así que si quieres tener información actualizada en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy vamos a estar hablando de las sanciones y de las posibles elecciones en Venezuela, supuestamente en un plazo de 3 meses. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Buenas noches, bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Colina. Como bien lo dijiste, muchos temas de que hablar. De verdad que un fin de semana bastante cargado de noticias y que vamos a estar acá discutiendo y analizando, pues. Seguro. Por cierto, un miembro del Team Contrapoder, Eduardo Flores, estuvo en la frontera con Cúcuta, donde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unos delegados que no dejaron entrar a Venezuela, y tuvo la oportunidad de hablar con Paulo Abrao, que es el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver un pedacito de una entrevista que le hizo Eduardo Flores a Paulo Abrao. Vamos a ver si la colocan ahí en pantalla, un pedacito de la entrevista con Paulo Abrao. Buenas noches para todos. Me encuentro con Paulo Abrao. Él es el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy nos va a responder un par de preguntas para Contrapoder. Paulo, la primera pregunta es: ¿qué acciones puede tomar, o sea, acciones reales pudiese tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras no poder ingresar a Venezuela? Bueno, la verdad es que la Comisión, después de haber sido impedida de ingresar en el país, activó un plan B inmediatamente. Nosotros hemos trasladado para acá, en la frontera de Colombia con Venezuela, y la idea fue exactamente permitir que las personas que quisieran hablar con la Comisión pudieran acercarse y mantener al máximo posible la agenda que habíamos programado. Obviamente que es imposible visitar instalaciones estatales dentro de Venezuela, pero aquí nosotros encontramos con la gente. Como recordarán, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación iba a viajar la semana pasada para Venezuela, y cuando iban para Panamá a abordar a Copa Airlines, por instrucciones de Nicolás Maduro, pues no permitieron que abordaran y no pudieron llegar a Venezuela, pero se fueron a Cúcuta, donde estuvieron conociendo en la situación de los presos políticos. Eduardo Flores tuvo la posibilidad de conversar con Paulo Abrao. Es una entrevista mucho más extensa, que en la descripción del video pueden ir al canal personal mío de José Colina en YouTube y ver la entrevista completa. Es interesante, sobre todo porque a la comisión no le permitieron entrar a Venezuela. Sí, de verdad que este es el trabajo que precisamente necesitamos en este momento. Hay que aprovechar este tipo de oportunidades. Así además tenemos el testimonio de primera mano, ¿no?, de este tipo de eventos, porque eso es una desgracia que estas personas no que no las hayan dejado pasar, eso ya se sabía, pero que Copa Airlines de una u otra manera pues fuese parte también de esto, ¿no? Y para los que dicen que no, eso es una muestra más de que en Venezuela existe una tiranía, una dictadura que toma este tipo de medidas. Mira, aquí no va a entrar la Comisión Interamericana, aquí no van a ver los derechos de los presos políticos, no va a haber absolutamente nada porque no me da la gana. Los que estén pensando que esa dictadura sale con elecciones, yo no sé realmente qué están viendo, porque se ha conocido, de hecho creo que le hicieron una entrevista en estos días a la embajadora de la presidencia interina, o la embajadora de Venezuela, de Guaidó, en Inglaterra, en el Reino Unido, Vanessa Newman, ¿qué se llama? Vanessa Newman, sí. Y dijo pues que a Maduro le habían dado 3 meses para que decidiera si aceptaba ir a un proceso electoral o no. Eso lo dijo la embajadora Vanessa Newman en un programa en que la entrevistaron, ¿no? Le habían dado 3 meses para que dijera si aceptaba o no ir a elecciones. Y bueno, y si aceptaba, perfecto, y si no aceptaba, que se tuvieran las consecuencias. Ahora yo me pregunto, entonces volvemos otra vez a lo mismo. Un individuo que más muestras no ha dado, ha dado más muestras de que es un tirano, un dictador, le van a dar 3 meses para que piense si participa en un proceso electoral. ¿Qué propuesta es esa donde al mismo Maduro, que es un presidente ilegítimo, que es un dictador, se le va a permitir tener la posibilidad de aceptar una elección? Bueno, aceptar una elección con Maduro en el poder es prácticamente aceptar que él es el presidente legítimo, o que es el presidente, en este caso, en funciones. Aparte de eso,
¿quién puede confiar en una elección en Venezuela? ¿Quién puede confiar en una elección en Venezuela cuando en las últimas elecciones, a pesar de la que ganó la Asamblea Nacional, se ha demostrado que hay una gran maquinaria fraudulenta del régimen en la cual pues, le puede facilitar alzarse con la victoria porque lo han hecho en reiteradas oportunidades? ¿Quién puede confiar en eso? La verdad es que yo no entiendo a muchas veces cuál es el camino que quieren recorrer. De hecho, mientras Juan Guaidó estaba aquí en los Estados Unidos, estaba siendo recibido por el presidente Donald Trump y reuniéndose con múltiples personalidades importantes de la vida política de los Estados Unidos, el canciller ruso estaba en Venezuela y estaba visitando al régimen de Maduro y también se reunió con sectores de la oposición colaboracionista, como la que encabeza Henry Falcón, Timoteo Zambrano. No vi por ahí a Henry Ramos, pero también he escuchado de que Acción Democrática va a participar en un proceso electoral. Entonces yo me pregunto si realmente esa es la salida que están buscando en el país. La salida a una tiranía lo van a hacer a través de elecciones. Yo particularmente pienso que no es lo correcto, Esteban. No, y además de que no es una salida, empezando por ahí, si esa es la salida que ellos están buscando, pues es un callejón sin salida realmente, que nos va a traer en ese mismo ciclo que hemos estado durante todos estos 20 años. Ya se ha demostrado que esta gente por elecciones no va a dejar el poder. De hecho, ellos mismos lo han dicho, que ellos no se van a ir por las buenas, se van a ir por las malas. Y sumado a eso, algo que tú has dicho, Colina, siempre, que no sé por qué se te pasó hoy, es que incluso si llegasen a perder, que es el mejor escenario, terminan como una... Es decir, si el PSUV pierde esas elecciones, que sería el mejor escenario, ¿no? Termina como una oposición legítima. O sea, que los crímenes, todas esas cosas que cometieron, Bueno, es que, será como una especie de nuevo pacto de punto fijo, pero ahora entre... Es que ya lo he dicho tanto que obviamente, ya para ti lo tienes para ahí. mí es algo no, normal. pero es importante, Colina, es importante recordarlo, porque la gente cree que las cosas se limitan a ciertos periodos y no entienden, digamos, la profundidad de todo este asunto. Bueno, porque es bueno que lo pudiste recordar, porque aparte hay otro tema que es importante. Pongamos que hipotéticamente pudiera la oposición ganar un proceso de elecciones en Venezuela. Uno, convierte, como lo dijo Esteban, parafraseando lo que siempre he dicho, que es que pasaría de una banda de criminales a ser la oposición legítima, en este caso el PSUV. Y lo otro que yo me pregunto es, ¿con qué Fuerzas Armadas van a gobernar el país? ¿Qué Fuerza Armada le va a dar a estabilidad a un gobierno ganado por la oposición? Unas Fuerzas Armadas que están penetradas por el narcotráfico, que están penetradas por la corrupción, que están penetradas por el terrorismo, que están penetradas por cualquier cantidad de actividad delincuencial. Esa Fuerza Armada es la que le da estabilidad a un gobierno de transición o a un gobierno elegido por el pueblo. Yo no lo creo. Yo pienso que la vista está demasiado corta, no se están viendo realmente el problema en su gran espectro y me estoy refiriendo a los hechos, que no se está criticando a nadie ni es que vamos en contra de uno y de otro. Simplemente los hechos, desde mi punto de vista, demuestran que la elección no es la vía más favorable, sobre todo por la tiranía que se ha impuesto en Venezuela y sobre todo por el carácter delincuencial de esa tiranía. Yo no creo que ese sea el mejor camino. Esperemos a ver en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, cuál va a ser el resultado de las decisiones que tome, no solo la oposición o un sector, porque ya la colaboracionista ya dijo que va a hacer, van a participar. De hecho, por ahí también creo que salió Pro Ciudadano, Eloceli García, sí, a decir también, que para el proceso electoral. sí. Vamos a ver qué decisión toma el otro sector, que desde mi punto de vista, pues, si cree que esto se va a resolver por un camino electoral, están completamente equivocados. Y vamos a ver también qué posición va a tomar la comunidad internacional, porque creo que ellos van a jugar un rol muy específicamente importante. los Estados Unidos, porque la comunidad europea quiere ir a elecciones. Desde hace rato, pero específicamente hay que ver qué camino va a tomar Estados Unidos, porque además esta gente, los politiqueros de Venezuela, quiero decir, está jugando a eso porque sería lo que les daría más credibilidad a ellos. Es correcto. Sin ese apoyo definitivamente no pueden ir a elecciones. Y bueno, en base a esto, Colina, también te traje el borrego del día, porque a la gente le encanta difamar, le encanta decir cualquier cantidad de mentiras y estupideces sin prueba. Y cuando se las muestra, bueno, siguen enmarcados o siguen, mejor dicho, se empeñan en esa misma línea. Y por eso es que este es un buen borrego. Son 3 imágenes. Vamos a colocar en pantalla la primera para que veas la conversación o la discusión que tuve hoy con esta persona en las redes sociales. Ok, bueno, me están diciendo que... pero ¿cómo comenzó la conversación? Bueno, porque yo coloqué algo basado en esa información que dio, en esas declaraciones que dio la propia Vanessa Newman. Yo dije que bueno, que son 3 meses que le van a dar a Nicolás Maduro para ir a las elecciones y de mi punto de vista más o menos esto que estamos diciendo actualmente, que bueno, que en esos 3 meses evidentemente lo que se va a ver es más bien el régimen ganando tiempo y que sencillamente esto no es una salida, que al final terminó la frase diciendo algo así como que las tiranías no salen con elecciones. Con elecciones. Esta persona empezó diciendo que bueno, que mis fuentes, el primer comentario que puso fue que mis fuentes eran las mismas que habían dicho que Guaidó no se reunía con Donald Trump. Entonces yo le mando una foto de el mismo día o el día siguiente cuando Guaidó sale de Venezuela, ¿no? Diciendo lo que mis fuentes me habían dicho en ese momento.
Y la parte final de ese escrito que yo había dicho decía, terminará con reunión de Donald Trump. Y puse, según mi fuente, o sea, yo en ningún momento aseguré, ¿no? Que ese es el error o lo que alguna gente quiere vender. Y bueno, ahí después me sigue atacando, me manda otra cosa que bueno, después que le mando esa imagen me dice algo así como que no importa lo que tú estés escribiendo porque es un tuit, no tienes pruebas. Le mando la entrevista de la embajadora y ¿sabes qué dice? Bueno, eso es su opinión. O sea, una cosa totalmente ilógica y que te demuestra que hay gente que ya no tiene criterio. Sí, les puedes mostrar 1000 y una pruebas. Yo me he dado cuenta que cuando tú agarras y te dicen algo o te escriben algo y tú le sacas la prueba, en este caso, mira, yo pienso que la elección es un camino erróneo por esto y por esto. Bueno, pero ¿quién te dijo eso? No lo estoy mirando yo, lo dijo la embajadora de la presidencia interina, Vanessa Newman. Bueno, esa es la opinión de ella. Es que nunca quieren aceptar absolutamente nada. Es igual lo que me pasa a mí. A mí la gente me vive diciendo, bueno, vente para Venezuela. Tú estás muy cómodo en Miami, que tú lo que quieres es quedarte aquí. Quedarte en los Estados Unidos viviendo. Y entonces cuando le coloco todos los links y con todas las informaciones de las entrevistas de lo que se ha hecho, primero censo de militares, segundo colocándolo a disposición de Juan Guaidó, tercero diciendo que esta gente estaría dispuesta a ingresar al país para constituir esa fuerza que se necesita para un gobierno de transición. Entonces dice, bueno, lo que pasa es que eso no va a resultar. Porque al final del día es llevar la contraria por llevarla. Bueno, pero fíjate, esta persona, y ahí fue lo que le dije después, bueno, evidentemente ya entiendo por qué eres lo que eres, ¿no? Porque le pongo el enlace y entonces todavía dice, eso es la opinión de él. Un detalle tan pequeño. O sea, ese señor o esa persona, no me acuerdo si era un señor o una señora, no abrió ni siquiera la entrevista que yo le mandé. Porque quien habla es una ella, no es un él, que es Vanessa Newman. Entonces ni siquiera se dignó abrir la entrevista para ver qué era lo que decía. Entonces, bueno, por eso es que precisamente la desinformación crea que borrego. Yo lo que pienso es que lamentablemente a veces creo que uno, o sea, yo busco responderles porque creo que uno siempre tiene la posibilidad de que ellos puedan cambiar de visión, pero no, yo creo que es una pérdida de tiempo porque al final del día es que se están oponiendo por oponerse. No como cuando uno coloca los hechos, porque una cosa es colocar los hechos que sucede y otra cosa es oponerse por oponerse, que es lo que pareciera, es lo que hay en las redes sociales. Una oposición, vamos a oponernos porque lo dijo José Colina, porque lo dijo Esteban, porque o porque lo dijo Patricio, porque lo dijo Factores de Poder. Me parece que eso está muy mal y bueno, lamentablemente no pudieron colocar el nombre de la persona en la pantalla, pero hay un borrego. Hay un borrego que obviamente no se va a los hechos, sino se va a lo que él encarecidamente quiere pensar y quiere ver y quiere sentir o quiere imaginarse, porque al final del día es su percepción o lo que él cree, pero no es la realidad. ¿Y basado en qué? Bueno, basado en nada, basado en el fanatismo, basado en lo que tú dices, atacar al mensajero y no al mensaje. Entonces, porque hay otra cosa, que la gente cree que como ellos piensan que teniendo la razón, ¿no? Ganan, porque creen que uno va a actuar igual. Señores, aquí nadie está jugando ni en el fracaso de Juan Guaidó ni en el fracaso de nadie. Los hechos son los que van diciendo hacia dónde se mueve el termómetro político en Venezuela. Aquí nadie ha inventado nada. De hecho, siempre lo digo. Digan una sola cosa que ya hemos dicho que sea mentira, que no haya ocurrido. Y hasta ahora nadie lo ha podido rebatir porque al final uno quiere que las cosas salgan bien. Y por eso que las cosas que están mal hechas somos críticos y las exponemos para que se corrijan. Porque de lo contrario, si siguen por ese camino, el resultado no va a ser positivo. Bueno, seguiremos entonces, ¿cómo es? Digamos, detectando toda esta fauna que bastante falta que hacen acá, ¿no? Bueno. De hecho, yo le respondí porque precisamente me interesaba ver lo que iba a responder. Lamentablemente, pues no se pudo colocar en pantalla, pero, Colina, han seguido pasando cosas. Estabas hablando antes de comenzar el programa de lo que íbamos a tocar y está también algo muy interesante y muy peligroso, que es lo que siempre hemos venido denunciando, lo que es la presencia rusa, ¿no? Dentro de Venezuela. ¿Qué sucedió este fin de semana? Bueno, que estuvo en Venezuela el secretario, el canciller ruso, un apellido raro ahí, sí, ni me acuerdo cómo es el apellido, y estuvo reunido con la gente de Maduro y también estuvo reunido con los sectores de la oposición colaboracionista en esa mesita de diálogo nacional que nadie reconoce. Y allí Henry Falcón nada más y nada menos disparó que bueno, que había que ir a un proceso electoral acompañado y supervisado por los rusos y la comunidad internacional. Vaya semejante estupidez, ¿no? Entonces, la gente de Disobey, que es un grupo de muchachos que está haciendo un activismo interesante dentro del país, acompañó una protesta frente a la embajada rusa, porque eso es lo que hay que hacer. Con la presencia de los rusos ahí, o de este canciller ruso, había que salir a protestar. Y estos muchachos, que no sé si todavía pueden colocar no la tienen, la fotografía en pantalla, se presentaron en la embajada de Rusia y comenzaron a protestar acompañando a la gente. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros pensamos que hay que hacer. La gente dice, oye, lamentablemente tenemos un problema en el Master Room y no podemos colocar las imágenes porque ahí está un tuit
de Disobey, donde se muestra a los muchachos pues acompañando una manifestación donde habían unas 40 o 50 personas, pero estaban allí protestando, que eso es lo que hay que hacer, mostrar el rechazo que tenemos a la injerencia extranjera en Venezuela. Y salir de las redes sociales, pues hacer activismo. Este es el tipo de iniciativas que hay que tomar dentro y fuera de Venezuela. Este es el tipo digamos, de escenarios, ¿no?, que hay que crear dentro y fuera de Venezuela. Cada vez que ocurran este tipo de eventos, es decir, hay que ser tanto reaccionarios como proactivos. Proactivos cuando tú tienes la iniciativa, pero en este caso, cuando ocurren estos eventos específicos, bueno, evidentemente tiene que haber, digamos, una muestra de rechazo, porque no es posible que esta gente vaya a Venezuela y que se sientan, ¿sabes?, como dueños, como si estuviesen siendo invitados a la casa. Es necesario que sientan el rechazo, tanto él como todos los colaboracionistas, los que vean en la calle. Zapatero va a Venezuela, bueno, rechácenlo también. Ese es el tipo de iniciativas que hay que tomar. De hecho, pienso que, por ejemplo, así como hemos dicho que Contrapoder.0 es el programa de la derecha, en un canal de la información como Factores de Poder, pienso que Disobey es una organización que está haciendo un activismo interesante, tratando de despertar la organización y la movilización de la sociedad. Yo pienso que ya hay que apoyar a estos muchachos de Disobey. Creo que es una organización que puede capitalizar el descontento de la gente que quiere protestar. Creo que hay que sumarse, apoyarlo. Yo lo invito a que lo sigan a través de sus redes sociales. Y también pienso que hay un medio digital, aquí hemos tenido a su Lo vamos a tener esta semana, por cierto, el jueves, a José Miguel, que es IF Digital, que es un medio impreso, un medio digital, sí, en el cual se puede escribir. Los que piensan, pues tienen pensamientos liberales o pensamientos conservadores o pensamientos de derecha. Creo que ese medio puede recoger todos esos pensamientos, y yo le invito a todos aquellos que quieran algo distinto y que quieran leer algo distinto, vayan a IF Digital, vean los que están aquí escritos, o busquen la manera de involucrarse con Disobey, que son los únicos, desde mi punto de vista, que están protestando activamente en Venezuela constantemente. No siempre hay una gran masa, pero constantemente están protestando y están haciendo lo necesario. yo invito a que los apoyemos. De hecho, esa manifestación que hicieron ellos me motivó a mí el día de hoy, a través de la organización BEPE, que todo el mundo sabe que presido, vamos a solicitar al Departamento de Estado que sancione a los elementos politiqueros estos que se sentaron con el canciller ruso, a Henry Falcón, a Timoteo Zambrano, a Javier Bertucci, y que también sancione a todo aquel, o por lo menos que evalúen sancionar a todo aquel que quiera ir a un proceso electoral con esta tiranía. Llámese Ramos Aluz, si quiere hacerlo con Acción Democrática, el mismo Leocenis García que acaba de decir ahorita que va a participar en la elección parlamentaria. Yo considero que todo aquel que le haga el juego al régimen y participar en un proceso de elecciones con la tiranía es hacerle el juego, debe ser sancionado, y es por eso que lo vamos a pedir formalmente. Son iniciativas bastante necesarias, pienso yo. Sí, y te iba a comentar algo acerca de Disobey, Colina, que además de ese activismo en las calles y las protestas que hemos visto, que no es la primera vez que le protestan, por ejemplo, a la embajada rusa, no es la primera vez que salen a protestar, ellos también tienen otro tipo de iniciativas, por ejemplo, la parte educativa. Ellos sí entregan muchos flyers en las calles, ¿sabes?, con gente que quizás no tiene mucho conocimiento ideológico de todo lo que está sucediendo en la región. Y bueno, ellos tratan de educar, también limpian, es decir, siempre están pendientes de hacer lo correcto, desde donde puedan, desde limpiar una calle hasta hacer activismo, hasta protestar, y entonces por eso es importante que este tipo de iniciativas sean a las que les prestemos atención. No es posible que estemos todo el tiempo quejándonos, no hay alternativas, y cuando las alternativas surjan, bueno, no les tengamos ningún tipo de consideración. Creo que es importante, ¿no? Porque al final del día yo pienso que hay gente que sabe lo que es la línea conservadora o la línea derecha, los libertarios. Hay gente que no, hay gente que por despreciar a la izquierda o sentir que la izquierda, entender que la izquierda es la consecuencia o es el producto de las tragedias que está viviendo Venezuela, entonces dice que son derechistas. Yo pienso que tiene que existir una plataforma o debe existir organizaciones en la cual se concentre todo ese material humano y de una u otra forma capitalizarlo, porque a ese movimiento hay que darle fuerza y hay que darle visibilidad. Y pienso que Disobey, desde el punto de vista organizativo en Venezuela, y pienso que IF Digital, desde el punto de vista de la escritura comunicacional, son plataformas que hay que apoyar y que hay que sumar la mayor cantidad de gente. Tenemos problemas con la cuestión de la computadora. Pero igual me imagino de la que encuesta. Te sabes de la encuesta. Me imagino si no, acá tengo el celular por si acaso. Porque la encuesta es importante. Siempre las encuestas siempre. Los días lunes siempre es importante que la tienen ahí en Contrapoder 3 piso 0. 3 piso 0 en la cuenta de Twitter. Y ahí pueden votar, creo que hasta mañana, porque la encuesta tendría... Sí, hasta mañana es que están... Vamos a esperar que Esteban la ubique ahí en el teléfono, porque tenemos problemas ahí con la computadora. Era algo con respecto a las elecciones, si mal no recuerdo, déjame confirmar, pero creo que era que si iban a apoyar unas elecciones así fuesen avaladas por Estados Unidos. De esta manera búscalo allí y léelo, porque obviamente pues
yo creo que todo se está moviendo Acá dice. en torno a al movimiento electoral en Venezuela. Entonces, Acá dice, hay que sí. pulsar la opinión de la gente. Acá, pues exactamente, textualmente lo que dice la encuesta es, ¿apoyaría usted un proceso de elecciones con Nicolás Maduro en el poder respaldado por Estados Unidos? Sí, 15%, no, 85%. Bueno, estos son, estoy dando los resultados, todavía tienen chances para votar, ¿no? Pero ya han votado 6.576 personas, el 85% está diciendo que no hasta el momento. Vamos a ver qué sucede, porque fíjate algo, mucho tiene que ver sobre el momentum político. Mucha gente está radical ahorita, pero después capaz y si Donald Trump dice hay que votar, entonces esto cambia, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que estar, digamos, Midiendo. evaluando, lo que uno tiene que estar midiendo. Claro. Tienen, como les digo, hasta mañana para votar en la cuenta de Twitter de Contrapoder, que es Contrapoder 3-0 o 3-0. Y bueno, ahí está fijada, entonces por favor den su voto y el jueves, como siempre, vamos a estar dando los resultados. Perfecto, ya saben, el que quiera ver el video del principio, que comenzamos con la cuestión de Pablo Abrao, puede meterse en mi canal de YouTube, José Antonio Colina El enlace Pulido, va a estar en la descripción. y el enlace va a estar en la descripción para que vean la entrevista completa. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más de Contrapoder 3.0, aquí en Factores de Poder, el canal de la información.